ubicarnos, aquí está Grecia, ¿no? Aquí está la mayoría de las islas, está concentrada entre Grecia peninsular y Turquía. De hecho, muchas islas están a una distancia de 10 kilómetros, 8, hasta una isla creo que está a menos de 1 kilómetro de la costa de Turquía, ¿no? Y esto es bastante interesante no sé si conozcan, bueno, las relaciones de mi país con Turquía son un poco difíciles, ¿no? Entonces, cuando estábamos hablando de cercanías así, estamos hablando de una zona bastante caliente, políticamente hablando, desde siempre, ¿no? Bueno, entonces estas islas, por ejemplo, ¿no? Son bastante cercanas a la costa de Turquía. Por debajo tenemos Egipto, tenemos Libia, ¿no? En una cercanía concreta, y por esta parte tenemos estas islas, las islas del Mar Jónico, las cuales tienen una arquitectura la cual está muy ligada a la arquitectura tradicional veneciana. ¿Por qué? Porque durante toda la historia estas islas han tenido varias ocupaciones italianas y en su caso venecianas, ¿no? En el medioevo. Bueno, ya entrado a Grecia, aquí están las regiones administrativas, ¿no? Y dentro de las regiones administrativas tenemos un complejo de islas que son las Cíclades, las cuales son las que nos vamos a interesar más en esta conferencia, ¿no? Que son la imagen tradicional que tienen de las islas griegas, con todas las casitas blancas construidas en la montaña y así. Ok, y vamos a ver algunos ejemplos de aquí de una pequeña isla de Monemvasia, ¿no? La cual tiene una arquitectura defensiva militar y una imagen bastante distinta, ¿no? Ok, bueno, en Grecia tenemos 6.000 islas catalogadas. Cuando hablamos de 6.000 islas, estamos hablando hasta de las más pequeñas, que pueden ser de 100 por 100 metros, de las cuales 117 islas están habitadas por más de un habitante. Hay muchas islas, es muy interesante esto, las islas muy pequeñas, las cuales tienen un habitante nada más, el cual cuida la isla, a que no entren los turcos. ¿Ok? Y da alimento a las cabras que viven en esta isla o algo así, ¿no? Y hay otras islas que son un poquito más grandes, que están sobre rutas de los barcos, porque se imaginan que todas estas, hay miles de rutas de barcos, las cuales empiezan a conectar este archipiélago, ¿no? Esta condición tan, no sé cómo está en español, bueno, tan dispersa, ¿no? Esta dispersidad de islas. Entonces hay otras islas donde hay un habitante, el cual le paga al gobierno para tener este cuidado que el faro siempre esté prendido, ¿no? Y que no haya accidentes en los barcos. Ok. Bueno, y hay 53 islas habitadas por más de 1.000 habitantes, donde ya podemos empezar a ver que hay conjuntos de poblaciones consideradas como ya pueblos o como pequeñas ciudades en algunos de los casos. Okay. Y estas islas fueron construidas, por supuesto, cuando empezaron a hacer estas construcciones, pues la arquitectura fue de la misma gente, ¿no? La misma gente la cual necesita construir un lugar para estar protegido de los cambios climáticos. Okay. Entonces a esta la vamos a llamar la arquitectura anónima popular, que es un término usado mucho en Grecia para este tipo de arquitectura, ¿no? Entonces esta arquitectura es una arquitectura pensada para el humano, porque el humano tiene que dar una cierta necesidad a la condición de sobrevivir, respetando su hábitat y dialogando abiertamente con él, ¿no? Esto es una característica principal de este paisaje, de que la arquitectura tiene que formar parte de cierto paisaje, ¿no? La premisa de la arquitectura griega en su concepción es cómo yo voy a sentar en un paisaje, voy a abrir un diálogo abierto, ¿no? Y no voy a tratar de imponerme, tampoco voy a tratar de esconderme, ¿no? Sino voy a formar parte de eso, de la condición visual. Una arquitectura que surge como un resultado de una coexistencia armónica entre lo técnicamente necesario y lo naturalmente permitido. Esto también es muy importante porque todos los ejemplos que vamos a ver son de arquitectura bioclimática pasiva. Significa que no tenemos ningún uso de tecnología. Todo es aprovechando nada más el mismo diseño del edificio y cómo se va comportando con las condiciones climáticas y el sitio específico. Es la arquitectura anónima popular, ejercida en el tiempo,
en una época preindustrial, donde por una parte no tenemos el uso de tecnología que nos puede resolver la vida, ¿no? Y que, bueno, no importa si hace mucho calor, ponemos aire acondicionado, ¿no? Que es una cosa muy, muy absurda, para decirlo así, pero tampoco tenemos producción masiva, ¿no? Que llega, la época industrial llega a dar este aspecto de masividad a todos a todos los aspectos de la vida, y dentro de eso es la vivienda. Entonces es arquitectura la cual cada familia tiene que construir su propia casa, para decirlo así. Por supuesto, en los pueblos hay gente, hay maestros, constructores, los cuales saben cómo hacerlo, ¿no? Y a través de la observación y la experiencia de su vida dentro de un hábitat cambiante. Aquí también hay una cosa interesante a pensar, es que los cambios climáticos durante el año son bastante extremos. Las condiciones climáticas de Grecia y de las islas son muy parecidas para que se den cuenta a lo que pasa en Chihuahua, ¿no? Entonces tenemos un invierno muy frío, al cual nosotros tenemos que estar protegidos de este frío, y tenemos un verano muy, muy caluroso y muy seco, ¿no? Entonces, en verano, nosotros tenemos que tener una casa la cual llega a ciertos niveles de interior de frescura para no estar muriendo ahí. Imagínense que podemos llegar a en las islas, como hay los vientos, a unos 42 grados, más o menos, en verano. En las ciudades, en la ciudad de Atenas, hasta ha superado los 50 grados, en algunos momentos en agosto, que son los meses más calurosos. Y cuando estamos en invierno, tenemos un promedio en los meses fuertes de enero y febrero, tenemos de 4 a 10 grados, ¿no? Entonces también es un clima muy frío. Entonces ahí no tenemos que dar una respuesta la cual responde nada más a una cierta condición climática, sino la misma volumetría y el mismo diseño pasivo de la casa tiene que ser bastante flexible para cambiar durante las condiciones del año y adaptarse a estos extremos. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la sostenibilidad en la arquitectura anónima popular? Primero estamos hablando de aprovechamiento de recursos naturales, así como el viento, el agua, el asoleamiento, el suelo, hablando del sitio, ¿no? Cómo se está comportando el sitio y cómo nosotros vamos a dar una respuesta específica para este sitio en específico. En contra de su sobreexplotación actual, ahí no estábamos interesados en producir más, ¿no? Estamos interesados a crear una cierta arquitectura la cual responde y puede autosostenerse dentro de un cierto hábitat. Tiene que ver con el hecho de entender que el humano depende de la naturaleza en todos los niveles. Por eso les puse una foto vieja aquí de que nosotros estamos condicionados a vivir en nuestro hábitat, que es la naturaleza, desde la sobrevivencia, desde lo que vamos a comer, desde cómo nos sentimos, si nos estamos mojando, si nos está dando mucho el sol, dónde dormimos, todo, ¿no? Biológicamente, y dependiendo siempre del alcance tecnológico. Todos los ejemplos que estamos viendo son construcciones las cuales muchas llevan 200, 300 años, ¿no? Entonces el alcance tecnológico en ese momento no era nada, era lo que podía hacer, hasta dónde podía llegar un maestro, para decirlo así. Hay pueblos que están construidos totalmente con piedra, construcciones las cuales pueden llegar hasta 5 niveles. Cuando hablamos de Grecia no podemos bajar menos de 3,5 metros, ¿no? Entonces, por la condición climática, porque por el calor, todo el área caliente ya saben que se está concentrando hacia arriba, ¿no? Tiene menos peso. Entonces, imagínense 5 niveles de un promedio de 4, estamos hablando de 20 metros de altura, sin el uso nada de concreto ni nada, sino la pura piedra y los puros arcos, cómo van comportándose, ¿no? Es impresionante. Entonces, los materiales de construcción, las piedras, la tierra, la paja, la piedra ligera, la madera, etcétera, se recolectan del entorno directo y se usan con muy poco o nulo tratamiento. No hay un tratamiento industrial de todo este material de construcción, sino es directamente como lo sacamos de la tierra, cómo lo vamos a usar y cómo vamos a acomodar, por ejemplo, las piedras. Son materiales naturales, amigables al humano y son la base de una manera de construcción no dependiente del tratamiento industrial de la materia prima y su transportación de otras regiones. Por supuesto, hasta todo, este es el horno de mi casa, en mi pueblo. ¿Okay? Entonces, esto se construyó por las piedras que se sacaron
del mismo predio, ¿no? Ni siquiera las transportamos del vecino, para decirlo así. Y este es un aspecto muy, muy básico de la sustentabilidad, hablando. Y como resultado, no hay necesidad de gastar recursos energéticos para su transportación. Y hay que mencionar que esos mismos son reutilizables en su estado natural, sin perder sus características como resistencia, concentración y funcionalidad. Como no han tenido un tratamiento industrial, estas mismas piedras, si demolemos este horno, por ejemplo, se pueden utilizar para el gallinero, no sé, o para cualquier cosa, ¿no? Aquí es una imagen de la isla de Paros, ¿no? Y ya nos vamos introduciendo poco a poco a este paisaje que todos conocen. Entonces, la filosofía misma y el concepto de la arquitectura tradicional griega está muy ligada a la sostenibilidad, ¿no? Como estamos hablando de una arquitectura que surge para dar una respuesta misma al sitio, Aris Kostadinidis, un arquitecto muy, muy, muy famoso griego, ¿no? Decía que la arquitectura buena no es crear algo estético y después ir y colocarlo al lugar donde estamos, sino es crear algo que da respuesta al lugar donde lo vamos a colocar, ¿no? Y esto es algo que tenemos que tener siempre en mente. El aprovechamiento del paisaje, la orientación, los materiales de construcción regionales, la organización del espacio conforme a los cambios climáticos, así como otros factores, representan estas herramientas que utiliza la arquitectura anónima popular para generar un concepto de diseño bioclimático de la vivienda y en general en el desarrollo de las concentraciones de construcción que llegan a ser pueblos, ¿no? Entonces, conforme una isla iba creciendo su actividad económica y que la mayoría era de la pesca, en ese momento no estábamos hablando todavía de turismo, ¿no? Y según lo que te podía ofrecer la isla, porque hay islas que son totalmente, no hay nada de vegetación, son unas rocas, ¿no? Unas rocas, para decirlo así, en el mar. Es muy difícil, no hay agua potable. Entonces imagínense, para el funcionamiento de todo eso, son condiciones de que nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado, que cuando hay mar, por ejemplo, cuando dicen en Grecia, ¿no? Cuando hay mucho viento y no pueden viajar los barcos, pues nosotros podemos estar 3 semanas encerrados ahí, sin tener ningún contacto con el exterior, con otra isla. Entonces, poco a poco vamos a entrar a los criterios de diseño. Esta es una isla muy famosa, Sadorini, que tiene dos pueblos principales, que es Firá, y enfrente está Ia, Firá está por aquí, para que se den cuenta. Ahora, Sadorini es la isla que se supone que estaba en la Atlántida, ¿no? Según la mitología griega. ¿Por qué? Porque aquí, creo que hay fotos donde va a aparecer, aquí, bueno, se extiende esta foto, ¿no? Aquí hay un volcán, el cual explotó, por eso toda esta parte de la isla está hundida, porque por la erupción, ¿se llama? Por la erupción del volcán se cayó todo, ¿no? Entonces, por eso ha dejado esta topografía tan accidentada. Bueno, entonces, y aquí está el plano de Firá. Esto que ven, este zigzag, es la calle que baja al puerto, ¿no? Y es una condición muy difícil. Si no manejan muy bien, no vayan ahí, es muy accidente, se les va a pagar. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces el inicio de la construcción de vivienda en un lugar depende de la localización, con criterios básicos como la geomorfología. Aquí la geomorfología no es encontrar un terreno plano donde nosotros podemos construir muy fácilmente. Aquí hay una condición muy básica, es que antes andaban un buen de piratas ahí. Nosotros tenemos que estar protegidos de esos piratas, ¿no? Por eso la mayoría de los pueblos están en puntos altos, donde a nosotros nos da tiempo en un ataque de piratas de estar preparados para eso, ¿no? Y no estar como así comida fácil para ellos. Las condiciones climáticas y los recursos existentes. Cuando hablamos de condiciones climáticas, estamos hablando de la relación con el sol. La mayoría de los pueblos estamos en una pendiente, la cual está dando hacia el sur para aprovechar el asoleamiento durante todo el año. El viento, ¿no? Que no estemos sobre vientos muy fuertes, porque imagínense en un archipiélago donde hay islas dispersas y mucho mar, los vientos llegan a ser muy fuertes. Nosotros tenemos que estar protegidos, ¿no? Y la misma arquitectura da respuesta a esta protección de los vientos, como van a ver al ratito.
Y la cercanía con el agua. La cercanía con el agua, tanto el agua del mar, porque la actividad principal de donde vivimos es la pesca, ¿no? O extraer esponjas o cualquier cosa relacionada con el mar, es el recurso principal que nos da elementos para sobrevivir, pero también con el agua potable. Dentro de las islas sí hay fuentes de las cuales podemos sacar este agua. La protección de los vientos provenientes del norte y el aprovechamiento de mirar hacia el sur, donde hay más sol en invierno, las corrientes de aire fresco, el suelo estable. Cuando estamos hablando de topografías tan accidentadas, si no tenemos un suelo estable puede ser un desastre, ¿no? Para toda la población. Y la vegetación alta, lo que significa que tenemos raíces las cuales pueden contener el suelo sin que se empiece a caer todo, así como las fuentes de agua natural son de entrada indicadores de una localización óptima. En las islas, la protección de los vientos del norte, como les dije, viene a complementarse con las temperaturas altas del verano, ¿no? Entonces tenemos esta condición de que siempre tenemos un cambio de 6 meses vamos a tener frío y 6 meses vamos a tener calor. Y esto es una condición muy, muy difícil a dar respuesta. Por esta condicionante se desarrollan concentraciones muy densas con edificios que representan masas construidas corridas, ¿no? Como lo que vemos aquí. Esto ya es la isla de Monemvasia, está muy cerca de mi pueblo. Entonces estas son fotos que yo he tomado, ¿no? Entonces ven cómo empieza a dialogar con el paisaje y cómo si estamos desde lejos, ¿no? Si estamos a 2 kilómetros de eso, no podemos entender que hay un pueblo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la misma piedra del lugar se ha tratado y se ha utilizado para la construcción de esta masa tan construida. No sobresalimos las alturas, ¿no? Entonces ya empezamos a formar parte de un paisaje. Para que siga manteniéndose el sur como punto de orientación principal, pero que en verano un edificio dé sombra al colindante para generar microclimas más frescos. Por eso tenemos las calles tan estrechas, ¿ok? Para aprovechar eso, porque si estamos en un lugar donde da mucho sol en verano y todavía estamos en una condición muy, muy abierta y nos da el sol, pues vamos a morir, yo creo todos, ¿no? Y entonces aquí ya empezamos a ver condiciones como de movilidad, ¿no? ¿Cómo nos vamos a mover si la calle tiene un ancho de 1 metro o de 1,20 y está escalonada por la topografía? La manera de organización de los pueblos tradicionales o su estructura urbana, para decirlo así, siguen la totalidad de la arquitectura vernácula algunas leyes básicas, ¿no? La zonificación de los edificios, de las calles y de los callejones siguen la topografía y las pendientes naturales del lugar. Ya vemos aquí los paisajes que se empiezan a armar, ¿no? Son totalmente ocupación de las colinas, ¿no? Las cuales empezamos a tener aquí. Entonces nos vamos adaptando a una topografía muy, muy accidentada. Son pequeñas islas, las cuales la mayoría no superan 1 kilómetro, para decirlo así, en su ancho y en su largo, ¿no? Entonces, y la mayoría de estos casos son como pequeñas montañitas, las cuales están dispersas en el mar. Entonces, la topografía es una condición muy, muy limitante, ¿no? De cómo nos vamos a ir. Nosotros no empezamos a excavar, no decimos que vamos a volar toda esta colina, como lo que están haciendo aquí en las plazas comerciales hacia el oeste y todo eso, ¿no? Y vamos a aplanar esto y va a pasar una avenida, no. Nosotros nada más nos estamos asentando sobre una cierta topografía determinada y tratamos de aprovecharla al máximo. ¿Para qué? Para comportarnos dentro de un clima cambiante de la mejor manera. La zonificación de los edificios y de las calles callejones siguen la topografía. Y a través de eso, por un lado, los edificios y la traza urbana se integran de una manera natural al lugar y por otro lado se puede aprovechar al máximo el espacio y tener economía de movimientos y flujos internos, ¿no? Entonces ya ven cómo están las calles, ¿no? Las cuales muchas veces esta calle representa el techo de la vivienda que está abajo. Entonces aquí ya empezamos a perder un poco el límite entre lo público y lo privado, ¿no? ¿Dónde es público, dónde es calle y dónde es y luego cuando estás caminando por esas callecitas de las islas, de repente das la vuelta y rematas y ya ves una familia comiendo y ya te vas de reversa y dices, perdón, ¿no? Y te vas. Es bastante interesante eso, ¿no? Y la búsqueda de la protección contra los vientos fríos del invierno y el calor de verano,
así como la ausencia de agua potable y vegetación, condujo a este desarrollo de viviendas o conjuntos de viviendas subterráneos, ¿no? Donde dentro de cuevas nosotros estamos desarrollando la vivienda, estamos ocupando estos lugares. ¿Por qué? Porque representan espacios los cuales están protegidos a esos cambios climáticos y más o menos podemos tener una homogeneidad de cómo se va comportando el espacio interno de la cueva dentro del año, ¿no? Esta es una casa en Paros, ¿no? Donde totalmente están dentro de la cueva, y este es un viejo monasterio de mi pueblo, ¿no? El cual está también construido dentro de la cueva. Paleomonastrio se llama. Y ya hablando de la estructura urbana, la zonificación de los edificios es tal para permitir la entrada de aire y la iluminación natural en cada edificio. Esto es importante. No empezamos a tapar uno con el otro, ¿no? Nosotros estamos respetando la altura, y si estamos a espaldas, y si a espaldas de nosotros está el vecino, pues no vamos a superarnos de los niveles permitidos para empezar a taparle la vista y para empezar a taparle el sol en invierno que tanto necesita. En particular, en lugares donde la pendiente natural es muy acentuada, los edificios se ubican en el espacio para no tapar la vista de ninguno de ellos, como les dije, ¿no? Y como se ve aquí, ¿no? Entonces la misma topografía se empieza a seguir y nosotros tenemos más o menos una homogeneidad de alturas, ¿no? Las cuales permiten también las maneras de construir, que no son industrializadas, entonces no podemos ganar mucho en altura, pero también esta premisa de que les estaba hablando, ¿no? De que nosotros tenemos que respetar mucho el paisaje natural al cual nos estamos acentuando. El conjunto de asentamientos se edifica con criterios de esparcimiento equilibrado, aprovechamiento de fuentes de agua, mejor dotación de equipamiento a los barrios, así como plazas, la cafetería tradicional o el cafenío. Este es muy importante, ¿no? Hasta en mi pueblo el cafenío hasta en el día de hoy está funcionando. Cuando todos acaban sus trabajos, que en la mayoría de los casos son muy, muy temprano, para que no te dé el sol a las 12 o 1 del mediodía, que está muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando voy a trabajar los cultivos o cuando voy al mar a pescar y todo eso, ya después regresando, todos van al cafenío, que es la cafetería, para decirlo así, donde, bueno, por supuesto, ahí puedes también tomar uso, chípuro, las bebidas tradicionales, ¿no? Y probar, no sé, pulpo y todo eso, muy, muy rico, ¿no? Entonces ahí se la pasan durante horas, ¿no? Y ahí se da la integración social, para decirlo así, el espacio público por excelencia de cada pueblo. El mercado o la agora, la escuela, la iglesia, etcétera. Todo este equipamiento que puede servir para una población de tal magnitud, una población chiquita, para decirlo así, los cuales se encuentran concentrados en un cetro para pueblos los cuales tienen las condiciones topográficas que los llevaron a tener una población monocéntrica, o en varios, ¿no? En caso de una traza urbana policéntrica, más cuando estamos hablando de pueblos los cuales por la topografía se extendieron como pueblos lineales, como el de Sandorini que habíamos dicho. En lugares céntricos de estos asentamientos para la fácil accesibilidad a ellos de todos los habitantes, ¿no? Y la fácil accesibilidad sí puede significar eso. Fácil accesibilidad, aquí no estamos hablando de accesibilidad en coche, ¿no? Fácil accesibilidad física, pero dentro de una movilidad a pie. Y la movilidad, lo que les estaba diciendo, que por la topografía accidentada las calles son escalonadas, ¿no? Y lo que no permite ningún tipo de movilidad motorizada. Cuando compren su Ferrari, no la lleven ahí porque se va a quedar atascada y van a hacer un chiste, ¿no? Hasta en México. Y en los casos de no ser escalonada, el ancho de la misma calle no permite la circulación de los coches, lo que les estaba diciendo, ¿no? Cuando fueron diseñados esos pueblos, no había este concepto de movilidad motorizada. Entonces, no son condiciones las cuales permiten la movilidad de los coches. En la mayoría de los casos se crean libramientos, porque tampoco podemos vivir sin los coches, para decirlo así, ¿no? Y muchos turistas que llegan en los grandes barcos viajan en coche para moverse fácil dentro de la isla. Entonces hay un libramiento, el cual tiene algunos puntos de estacionamiento cada cierta distancia, y a partir de ahí dejas tu coche y todo lo demás lo haces o en burro o a pie,
¿ok? Y esta condición, la manera tradicional de desplazarse en las islas a través del uso del burro, y ha llegado a ser un atractivo turístico. Entonces ahora el burro ya te cuesta, ¿no? Ya te cuesta bastante. Mi abuelo era agoyatis, se llama. Significa que tenía burro y iba entre pueblo y pueblo y transportaba como pedidos, ¿no? Entonces iba a un pueblo y decía, mi nieta está ahí y llévale estos 30 huevos, ¿no? Ya los tenía. Y tal, tal, tal. Entonces iba haciendo estos viajes, mi abuelo, de eso vivía y ahí un día se llevó hasta mi abuela, ¿no? Ok, en la planta arquitectónica, en la microescala de la vivienda, ya entrando a la escala arquitectónica, la organización de la planta en las islas es, la mayoría de los casos, ortogonal. La volumetría busca las proporciones del cubo y con esquinas curvas, cúpulas hemisféricas y pequeñas ventanas. Esta arquitectura se basa en la premisa geométrica que mientras más chica sea la superficie externa y más juegos empezamos a darle, menos radiación solar será absorbida, ¿no? Aquí vemos una casa tradicional ya como nueva arquitectura, nueva propuesta de arquitectura en Paros. Aquí vemos estas cúpulas, toda esta volumetría que estamos hablando, ¿no? Esto por supuesto sirve para salida de aire, ¿no? Entendemos todos, ¿no? Y cómo se va comportando y cómo todo esto empieza a crear una masa construida donde ya los límites entre un volumen y otro ya se empiezan a perder. Y por eso tenemos esta dispersidad, ¿no? Y la mayoría de los casos la vivienda está buscando mirar hacia el sur, ¿no? Para los meses cuando necesitamos mirar hacia el sur, que es los meses de invierno cuando hace mucho frío, nosotros estamos buscando el sol, ¿no? Todo el pueblo está girando para buscar el sol. Entonces se trata de un juego constante de la superficie externa, el cual se lleva a cabo a través de las curvas y las pocas superficies expuestas a las condiciones climáticas. El hecho de dar curvas a las esquinas, en muchos casos, se hace para no verse afectados por los vientos fuertes que se generan en el Mediterráneo, ¿no? Por supuesto, aquí con todo este espacio abierto, los vientos que van a llegar son bastante intensos, ¿no? Entonces, todo esto, todos estos juegos permiten que los vientos empiecen a viajar sin tener que chocar sobre los edificios, ¿ok? Y como todo eso representa una masa construida, esto se hace de una manera natural. Okay, y aquí vemos un ejemplo muy claro y muy bonito de una foto que tomé cuando estaba en Santorini, ¿no? De cómo se va comportando y todos estos elementos que poco a poco podemos entender que sirven para adaptarse a las condiciones climáticas. Bueno, ¿qué pasa con los techos planos, no? Hay que prevenir el sobrecalentamiento de la superficie. Por supuesto, si da el sol, estamos en verano, hace 42 grados afuera, pues tampoco necesitamos una cosa que esté quemando ahí arriba, ¿no? Y que nos esté dando calor. Entonces, para esto, se usan algunos materiales los cuales permiten que haya aire entre eso, ¿no? Que circule el aire para crear como un aislante natural. Entonces aquí, en este ejemplo de esta iglesia, estamos usando piedras, ¿no? Las cuales hasta están pintadas blancas para no romper con el paisaje, ¿no? En otros ejemplos se usan algas, ¿no? Las cuales se encuentran del mar muy fácilmente, algas secas, por supuesto, ¿no? Si las dejamos húmedas, pues vamos a tener problemas de humedad. Pajas, y estos crean un complejo de materiales ligeros y microespacios de aire, los cuales mantienen la temperatura fresca en el interior. El almacén del agua pluvial, ¿no? El tacho plano representa también una excelente oportunidad para empezar a juntar el agua pluvial cuando lo necesitamos. Estamos en unas islas, la mayoría que son como, ya vieron el paisaje, ¿no? ¿Dónde estaba? Miren eso, tan árido, ¿no? Significa que llueve muy poco. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esta lluvia cuando empieza a caer con todos los medios posibles. ¿Y qué mejor manera? Por los techos planos. Entonces el agua se está juntando por los techos, se está canalizando y se está llevando a estas cisternas, pigadi, como se llama en la arquitectura tradicional griega, las cuales son bastante profundas, ¿no? Y sirven para almacenar el agua. Entonces la recolección del agua pluvial, ya que la mayoría de las islas tienen problema en el suministro de agua, también tenemos que tener presente cuando hay condiciones climáticas extremas en invierno,
pues no puede llegar el tanker de agua y llenarnos, ¿no? Y puede ser que dure por varias semanas. Entonces nosotros, de la microescala de vivienda, tenemos que prevenir de tener una cierta cantidad de agua para las condiciones básicas, para los animales, ¿no? Para las plantas que tenemos y todo eso, para poder sobrevivir, para decirlo así. Entonces el agua se canaliza y se almacena en cisternas subterráneas para el riego de los cultivos, las plantas y los animales de la casa. Y en muchos casos, como también el de mi pueblo, dentro de las cisternas viven anguilas, ¿no? Las cuales pueden sobrevivir en niveles de iluminación muy, muy bajos. ¿Y para qué sirven? Para matar y para comerse todos los microorganismos que pueden irse generando dentro de esta agua, que a final de cuentas es agua que se está manteniendo estable, ¿no? Y ya saben que agua estable muchas veces representa riesgos para la salud de los habitantes. Y una manera muy, muy sencilla es poner una anguila que vive, es como tu animalito ahí, que nunca ves, ¿no? Y que te cuida. Entonces las cisternas llegan a ser elementos tradicionales de los espacios abiertos, ¿no? Como este que dice el Pigadi, la cisterna de la viuda, es un libro que encontré que se me hizo bastante interesante, ¿no? La viuda vestida de negra y ya, sacando el agua. Ok, dentro de la volumetría, tanto a nivel arquitectónico como a nivel urbano, tenemos un espacio tradicional muy, muy importante que se llama espacio intermedio vital, tal cual la traducción. Se trata de túneles o de pequeños arcos, los cuales se crean en el perímetro y en el exterior de los edificios, los cuales son espacios semiabiertos que con su sombra generan pausas de microclimas frescos. Aquí con esta sombra, por supuesto, los niveles, la temperatura empieza a refrescar todo el lugar y aparte empezamos a tener circulación de corrientes de agua, ¿no? Por esta condición de que nosotros estamos creando un punto más fresco y otro punto más fresco, y entonces esto empieza a generar estas corrientes de agua que recorren todo el pueblo o a escala de vivienda, las cuales empiezan a tener ventilación cruzada entre un punto y otro, ¿no? Y esto también sirve muchísimo porque cuando estamos en una condición de que está dando todo el día el sol y nosotros tenemos que caminar 200, 300 metros, sin estos sería muy, muy difícil, ¿no? Sin llegar a una pausa donde tenemos una cierta sombra a la cual podemos descansar un poco y seguir, porque la verdad son condiciones bastante difíciles para un humano, ¿no? De estarlas viviendo. Bueno, y aquí son varios ejemplos. Este ejemplo es de Rodos, ¿no? Donde aquí la arquitectura es más medieval, para decirlo así, no es tanto como la imagen de las islas, pero aquí también están empezando a usar estos arcos para crear niveles de sombra. Aquí es un ejemplo de Paros, de una isla, donde este arco se está generando en el espacio exterior para crear niveles de sombra y para crear en el espacio inmediato de la vivienda unas condiciones de microclima bastante más agradables a que diera el sol, ¿no? Aquí también esto es Paros, es un callejón muy, muy famoso, donde están aplicando esta técnica cada poco, ¿no? Aquí es Anafi, otra isla, donde está pasando eso, y es lo que les estaba diciendo, ¿no? A final de cuentas, la delimitación entre lo público y lo privado llega a ser de una manera vivencial, nada más, ¿no? No tenemos elementos arquitectónicos los cuales me dicen y me delimitan el espacio público y el espacio privado. Esto es de Monemvasia, del castillo en el mar que les estaba mostrando, hecho de piedra. Esto también es de Paros y esto es de Barbaria, una otra isla, ¿no? Donde son ruinas. Muchas construcciones también están hechas ruinas en este momento. Son construcciones muy viejas. Ya hablando de elementos arquitectónicos, siguiendo esto, podemos hablar de los muros. Y la mayoría son muros de piedra, ¿no? Construidos. ¿Por qué? Porque en el lugar encontramos mucha piedra, es un lugar muy rocoso, y esta piedra es la que se empieza a cortar y la que se empieza a manejar para crear los volúmenes. Y tiene un espesor de 60 a 80 centímetros, perdón, sí, 0,80 metros, lo que funciona como un aislante, ¿no? Donde tenemos pequeños cambios de temperatura dentro de estos espacios. En algunos casos el espesor puede llegar a 1 metro cuando el edificio llega a tener 4 o 5 niveles, como les estaba diciendo, o para edificios de defensa. Los muros de piedra normalmente se construyen con la piedra del lugar, sobrepuesta nada más, sin alguna mezcla entre piedra y piedra. Pero los constructores, cuando usan esta técnica, tienen que tener mucho cuidado en las juntas interiores para que el edificio no esté expuesto tanto a los cambios climáticos.
como los vientos y la lluvia. Los vanos. En el lado norte tenemos pequeñas ventanas, las cuales sirven nada más para aumentar los niveles de iluminación. Como tenemos vientos fuertes desde el norte, no podemos estar muy expuestos a estos vientos. Y ventilación, así como su pequeño tamaño, sirve para aislar la temperatura interior. En la parte sur, los vanos son más amplios, permitiendo la penetración de la luz solar en invierno y no dejándola pasar en verano. ¿Eso con qué? Con el uso de pequeñas techumbres, ¿no? O pergolados o balcones, los cuales se extienden según la inclinación del sol cuando sea deseable. Ya saben que el sol está más alto en verano y más bajo en invierno, entonces nosotros estamos aprovechando esto y viendo nada más la inclinación del sol, podemos ver que en algunos espacios el sol empieza a penetrar en invierno y ya cuando es en verano, que es más alto, no llega hasta el volumen arquitectónico, ¿no? ¿Y cuáles otros elementos constructivos podemos empezar a tener, como todos estos, los cuales empiezan a hablar de esta condición de qué tanto nosotros dejamos el sol penetrar, si es invierno o si es verano, ¿no? Tenemos pergolados, mallas de hilo con vegetación, que se llaman las crebatines, pequeños balcones o exhostes, que son estos, pequeñas techumbres de medio metro, la mayoría, ostegadia. Todo eso para generar texturas en las fachadas y así evitar su sobrecalentura con la superficie que recibe la radiación solar. Muy seguido en la construcción de estos edificios se aplica el uso de volúmenes arquitectónicos que sobresalen, Sagnici, ¿no? Aquí no hay ninguno, pero es como si todo este volumen estuviera volando, ¿no? Su papel, entre otros, es llegar al máximo aprovechamiento de la radiación solar de una ventana según el comportamiento climático anual y la posición del sol. Lo que les estaba diciendo, ¿no? Según la inclinación del sol cuando lo queremos dentro del edificio y cuando no lo necesitamos. Otro espacio que sirve para eso y es muy común es el hayati, o el espacio semiabierto techado, el cual representa un espacio muy agradable para estar, más en los meses de verano. Aquí está, ¿no? Es la misma foto, esta es la casa de un amigo, Nikiforos, un amigo mío, ¿no? Entonces, aquí está el hayati, aquí están los cuartos y por otra parte tengo otras fotos de esta casa, ¿no? Aquí está la sala y la cocina, ¿no? Entonces, entre estos se creó este espacio, el cual es el espacio más vivido de la casa, para decirlo así. Todo lo hacemos ahí. Es este. Los materiales de construcción, esta es su cocina, ¿no? Y este es el hayati, este es el otro volumen que veíamos y aquí está la vista hacia el sur. Los materiales de construcción en la arquitectura vernácula griega son los mismos que encuentras en el lugar el cual se construye el edificio, como ya les he dicho varias veces. La piedra, la madera son materiales principales que pueden tener variaciones según las condiciones de cada lugar. El uso de la madera se hace donde haya cantidades, ¿no? Islas que reciben lluvias, las cuales son islas las cuales no me interesa mucho en mostrarles, sino les estoy mostrando las condiciones más secas, ¿no? La base del techo, los volúmenes sobresalientes, agnicia, los pisos, puertas, ventanas, escaleras, etc. Aparte de estos dos materiales, es muy común el uso del cal y el pajareque como material de juntas. La tierra cocida al sol, plinthos, los tabiques, ¿no? Que sirven para techos, los plinthos, ¿no? Los tabiques, el metal en muy pocos detalles, como protecciones de ventanas, etc. El yeso, el vidrio, arena, las algas como material aislante y una mezcla de tierra y arena que se encuentra en algunas islas, el argilójoma, ¿no? Y en algunos casos tenemos, este es el volcán, ¿no? Y hay una iglesia en el volcán y es un volcán activo. Ahora si vas a visitarlo tienes que tener chanclas bastante espesas porque si no se te quema el pie, ¿no? Y en algunas regiones se usan piedras volcánicas donde se encuentran en el suelo de la zona como la isla de Santorini, como esta. El color blanco en las paredes exteriores se usa para disminuir las cantidades del calor, el cual se absorbe por las paredes exteriores. La búsqueda de materiales en el contorno inmediato, la cual es una condición que genera difícil comunicación entre isla e isla. Por supuesto, es muy costoso traer un material de otra isla. Ahora sí lo hacemos porque ahora hasta Brad Pitt creo que quiere comprarse una casa ahí, entonces él no tiene ningún problema en pagar a que le traigan de otra isla, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, el presupuesto es muy escaso, entonces nosotros tenemos que trabajar con todo lo que nos da el lugar, ¿no? Y esto tiene un efecto positivo, por un lado el bajo costo de construcción,
y por otro lado el disminuyo de los costos de transportación de materiales y la integración absoluta de los edificios en el paisaje natural, porque la misma tierra a final de cuentas se saca y se convierte en una casa, para decirlo así. La ventilación y el asoleamiento. La ventilación de la vivienda es primordial tanto para efectos de microclimas agradables como la salud de los habitantes, como lo que decías tú, ¿no? Entonces tenemos que tener una buena calidad de aire dentro de las viviendas y que no esté aire contaminada o aire que está encerrado, ¿no? Ya ven que cuando entramos a un espacio que está encerrado por mucho tiempo esto huele. Los feguites, que son estos elementos, todos estos, son los principales actores, los cuales sirven como escape del aire caliente que se concentra en el techo de la vivienda, porque es menos pesado. La fachada norte tiene aperturas muy pequeñas o nulas, disminuyendo las pérdidas térmicas y abren para refrescar en verano nada más. Así en verano se puede lograr la ventilación cruzada dentro de la vivienda, aprovechando las corrientes de aire del mar, que aparte huelen riquísimo, ¿no? Las corrientes estas de aire son muy frescas y tienen el olor al mar. En general, las aperturas son chicas para no tener altos niveles de radiación solar en el interior de la vivienda y muchas veces tenemos estos motivos, los cuales nada más sirven para dejar la penetración del aire en los niveles altos y así el aire caliente que se concentra, nosotros le damos pequeñas aperturas las cuales no permiten que el sol entre, pero que sí permiten esta ventilación cruzada para refrescar el lugar. Y los volúmenes son blancos para reflejar la luz. Los balcones y los espacios semiabiertos giran hacia el mar para aprovechar de las corrientes de aire. Las chimeneas y los feguites también sirven para bajar la temperatura interna, como les dije, con movimientos verticales de las masas aéreas calientes, las cuales sirven como escape. En los edificios enterrados o semienterrados, las aperturas de la única fachada son pequeñas para disminuir los cambios climáticos internos durante el año. La vegetación. Lo que estaba diciendo Víctor, ¿no? Cómo la vegetación puede empezar a jugar según la selección de la planta de cómo se va comportando el edificio, ¿no? Entonces son parte importante del comportamiento climático de la vivienda. Las hojas no se calientan y permiten la penetración del viento, ¿no? Entonces tienes una masa que puede generar sombra, pero que tampoco te esté tapando el viento. Los árboles caducifolios, esto le pregunté a mi amigo, no sabía cómo era. Se ubican en la fachada sur generando sombra en verano y dejando la radiación solar en invierno, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a perder todas sus hojas, entonces en invierno ya estamos recibiendo sol, pero en verano cuando el árbol es frondoso, nosotros nos estamos protegiendo, es una maravilla, ¿no? Natural así, tan sencilla, que se nos olvida luego. En la fachada norte de los árboles perennes generan un rompeviento natural, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos tenemos que protegernos de los vientos fuertes del norte? Entonces, qué mejor que los árboles, ¿no? En una densidad bastante fuerte. Las enredaderas se usan en fachadas oriente y poniente, generando un aislante natural, y también puede trabajar junto con los pergolados para la generación de sombra en espacios exteriores. Esto también pasa en la casa de mi pueblo, ¿no? Donde era increíble de estar ahí y ya cuando se te antoja nada más jalas tu mano y comes uvas, ¿no? Es increíble eso. Y aparte están generando microespacios muy bonitos, muy estéticos y muy agradables para vivirse. Y para terminar, el color, como les dije, es claro, en la mayoría es pintado de blanco. ¿Por qué? Porque estamos pintando con cal. Aquí hay una anécdota muy interesante donde, ¿por qué se empezaron a pintar? Por supuesto, hace 200 años no estaban pintados de blanco. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que protegernos de los piratas, ¿no? Y una isla donde tiene esto de blanco, pues el pirata, aunque esté a 5 kilómetros, ya vea, ahí voy, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar totalmente mimetizados con el espacio, ¿no? Pero luego, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, hubo una plaga muy fuerte en Grecia, entonces el gobierno dijo que lo que tenemos que hacer es pintar con cal para que la plaga no se siga extendiendo, ¿no? Para sanear el lugar. Y se ha quedado como la imagen. Yo creo que nos gustó mucho y ya después estamos cada año, de hecho cada año mi abuela me ponía a pintar con cal. Era las cosas que no me gustaba hacer cuando iba a mi pueblo, ¿no? Porque me decía, no tienes que pintar toda esta pared y ya te quedabas con la brocha ahí pintando, ¿no? Pero por otra parte, aunque surja de esta necesidad de salubridad de los habitantes de las islas, pues por otra parte sirve mucho este color blanco para reflejar el calor y para generar microclimas internos dentro de la vivienda,
los cuales son bastante agradables, ¿no? Y ya sería todo. Muchas gracias.